muchas informaciones importantes sobre trauma craneal, los cuales tenemos que discutir con bastante cuidado. Bueno, inicialmente entender que la epidemiología es muy parecida entre medicina humana y medicina veterinaria. Pero en humanos hay muchas víctimas, principalmente en Estados Unidos, que dejan de participar de su vida social. Y el gasto en $1.000 millones al año en Estados Unidos es gigante. Es un impacto enorme y la mayor parte de la gente que sufre trauma craneal son jóvenes. Así que es algo que afecta directamente a la vida social de las familias, sea en Estados Unidos o en todo el mundo, ¿no? Por eso hay que entender que todo lo que son las guías de tratamiento de trauma craneal deben de seguirse basadas en evidencias muy claras, porque esto se trata de un sistema orgánico extremadamente sensible, donde tenemos que tener muchísimo cuidado con las opciones terapéuticas. Para esto nosotros seguimos las guías del Brain Trauma Foundation. En braintrauma.org podés seguir las actualizaciones de las guías de trauma craneal, la última de 2016. Por lo tanto, desde ahí podemos seguir por su página web todos los guías para trauma craneal, extrahospitalario, intrahospitalario, el abordaje hasta militar. O sea, hay muchas opciones con guías y es una página web muy importante para que podamos seguirla y mantenernos actualizados sobre el manejo de trauma craneal, obviamente en humanos, y hay que adaptarlo al manejo de medicina veterinaria. Bueno, más recientemente, les podría decir, hace muy pocos días, la Sociedad Mundial de Cirugía sacó una guía muy interesante sobre trauma de cráneo, pero el manejo del paciente con politrauma en las primeras 24 horas. ¿Pero por qué eso es tan importante? Porque básicamente en perros y gatos tenemos pacientes muy parecidos. Nuestros perros y gatos sufren politraumatismos y necesita un abordaje mucho más parecido con esta situación en humanos de la guía de 2019 que las guías de Brain Trauma Foundation. Es una pena que no tenemos una guía veterinaria tan específica que nos pueda traer evidencias exclusivas en perros y gatos para tratárselos de esta enfermedad. Entonces tenemos que juntar las evidencias de la guía humana de Brain Trauma Foundation y de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, ¿ok? A partir de ahí es importante entender, pues, ¿por qué estamos utilizando las guías humanas? ¿Serían útiles para nuestras experiencias? Pues, ¿sabe que sí? En 2014, en CHOP, que es una revista extremadamente importante, el grupo de Minnesota, en la época de la doctora Claire Sharp, que ahora me parece está en Australia, trabajaron justamente intentando proponer que las evidencias en perros se podrían intercambiar con las evidencias en medicina humana, porque hay muchísimas cosas que son parecidas, informaciones que son extremadamente válidas entre interespecies y que se puede utilizar. Así que bueno, es una muy buena experiencia de lectura para entender cómo sí podemos intercambiar las evidencias de las guías humanas con las guías veterinarias hasta que tengamos informaciones bastante más específicas. Les puedo ofrecer un ejemplo, más adelante vamos a conversar sobre los esteroides, pero un estudio, por ejemplo, como el CRASH, que seleccionó pues 11.000 pacientes en 2 brazos de 5.000 pacientes y algo, o sea, sería imposible seleccionar 5.000 perros de cada lado de un estudio randomizado con Glasgow rebajado bajo 8, por ejemplo, y crear un estudio doble ciego, por ejemplo, con 11.000 perros con gravedad extremada en diferentes hospitales de todo el planeta. Así que desde el punto de vista sea financiero, logístico, esto es imposible generar evidencias tan grandes para medicina veterinaria. Si hay dudas o si hubiese dudas todavía hasta este momento sobre si podemos o no utilizar estas guías humanas, yo les diría que por supuesto que sí podemos intercambiar estas informaciones. Y nuestra epidemiología es bastante interesante. Aún más si vamos moviéndonos por los países donde sacan los estudios, pero este es uno de los primeros, 2001, profesora Cynthia Otto y Kenneth Drobas del grupo de Pensilvania, nos muestra por primera vez que perros son atropellados y gatos se tiran por las ventanas. Era el patrón más conocido de trauma de cráneo en estas especies. Los demás se peleaban entre ellos, o sea, son 3 de los factores más importantes para generar un trauma craneal: atropello, caída de altura o pelea. Por lo tanto, nos damos cuenta que son todos movimientos de politraumatismos,
no de un trauma específico de la cabeza, lo que cambia totalmente el abordaje. Perfecto. Así que hay que entender que muchos de estos pacientes sufrirán traumas tan agresivos porque su tamaño, sean gatos pequeñitos con 1 kilo o perros pequeños, jóvenes, dependiendo del grado del atropello, de la caída o de la propia pelea, obviamente son pacientes que nunca llegarían a ningún servicio de urgencia porque el nivel del trauma es extremadamente grave, aún más cuando se trata de pacientes extremadamente sensibles. Entonces, este tipo de lesiones, desafortunadamente, no se conoce o no hay evidencias, por lo menos hasta el momento, de que podemos tratar estos pacientes con la velocidad con la cual nos gustaría, porque básicamente tampoco tenemos atención prehospitalaria suficiente para transportar a estos pacientes desde la calle, desde el accidente, desde el sitio inicial del trauma, reduciendo el tiempo de actividad secundaria del trauma. O sea, desde el punto inicial del trauma primario hasta las lesiones inflamatorias, es muy importante que este paciente se mueva directamente a una sala de urgencias con equipos y gente suficiente para verlos con más tranquilidad y con más precocidad. Nos damos cuenta que de entre todos los tipos de trauma, si tomamos los traumas contusos, por ejemplo, 1/3 de estos pacientes tendrán algún tipo de afección en la cabeza. Y esto es importante porque de los traumatismos que vemos, sí que trauma de cráneo es algo que hay que tenerse en cuenta. Cuidado, porque hasta mismo los pacientes que se caen y no se dan directamente con la cabeza al suelo por la disminución aguda de velocidad desde una caída de altura o un atropello, también tendrán algún grado de lesión importante. Si vamos a un estudio un poquito más reciente, 2014, en Inglaterra, se nota por curiosidad que, por ejemplo, las patadas de caballo son responsables por un 8% de los traumas craneales en esta especie, en los perros. O sea, pero atropello sigue siendo causa número 1, con 40%. Y los perros también se caen, o sea, un 18% también se puede caer, así como los gatos. Entonces es interesante porque si vamos moviéndonos de país a país, se nota que las causas también pueden cambiarse un poquitín. Si vamos a Italia, me parece que ahí conducen un poquito peor, porque el atropello es responsable por casi un 90% de todos los traumas de cráneo en perros y en gatos. Y igualmente podemos darnos cuenta que en 4 años y medio de este estudio retrospectivo lindo que acaba de salir en Journal de la Sociedad Norteamericana de Emergencias y Cuidados Intensivos hace muy poquito, 110 casos de trauma en 4 años, 5. 110, poco para 4 años, entre 36 perros y 74 gatos. De estos 110 casos, 40% tenían solamente un trauma craneal. Lo que es importante entender, o sea que la frecuencia dentro de todas las urgencias quizá no sea tan grande, pero es algo muy importante. Pero lo que les quiero comentar es que los pacientes con Glasgow bajo 8, casi 1/3 de estos pacientes con trauma craneal tenían un 50% de mortalidad. O sea que aquí ya empezamos a discutir la importancia prognóstica en la escala adaptada de coma de Glasgow. Un punto de corte en 8 es demasiado importante en términos prognósticos. Y este es un estudio muy reciente de la población europea que nos demuestra que 1/3 de esta población llega extremadamente grave y necesita cuidados muy importantes dentro de terapia intensiva. Así que, como vamos a ver a lo largo de esta conversación, hay que tener muchísimo cuidado para no dejar de hacer el abordaje de vías aéreas, buena respiración y circulación. El abordaje ABC de pacientes politraumatizados es lo que va a determinar la sanidad del cerebro después de este abordaje primario. Porque un cerebro bien cuidado desde el punto de vista de oxígeno, CO2 y volemia es un cerebro que nos va a responder mejor durante el abordaje específico del sistema neurológico. Así que cuidado con los pacientes con politraumatismo. Pero igual hay causas de trauma craneal descritas en perros muy interesantes. O sea, una extracción dentaria en un paciente mal hecha podría provocar un trauma importante como este que estamos viendo ahora mismo.
Así que una línea de fractura súper importante por una extracción dentaria. O sea, cuidado, al sacarse una pieza dental de un perro se podría producir un trauma craneal importante con fracturas. Y bueno, mucho más importante es un estudio gigante, muy interesante, perdón, del grupo brasilero, entre 1.400, prácticamente 1.400 muertes de perros entre 2004 y 2009 en São Paulo, aquí en Brasil. ¿Okay? Todas muertes que fueran determinadas por necropsias. ¿Okay? 1.400 perros han pasado por el laboratorio de necropsia entre 2004 y 2005 en São Paulo. 94 han muerto en una pet shop durante un grooming. O sea, 7% de los pacientes que van a pet shop a hacer un grooming sufren un trauma y se mueren. O sea que jamás pensaría que sería grave llevar a su perro a hacerse el pelo o ducharse y etc. Y bueno, 30% de estas muertes con trauma craneal muy importante. Así que quizás no sea en Brasil un poco más diferente que otros países, pero aquí también los atropellos son importantes. Pero quizás 7% de los pacientes con trauma que se mueren durante la atención médica también estarían conectados a, por ejemplo, nada más sensible o sencillo que un grooming en un pecho. O sea que hay que entender que los pacientes con politrauma son pacientes potencialmente portadores de un TEC grave. Y obviamente pacientes con un trauma craneal también deben de tener otro tipo de lesiones. Básicamente pensando desde el punto de vista de epidemiología es algo muy fácil de entender. Así que hay que ser muy rápido porque la mortalidad empieza a subir cuanto más tiempo tardemos para empezar el ABC. ¿Por qué? Porque la acidosis, todo el tema inflamatorio tan importante dentro del trauma craneal empieza a desarrollarse y cuanto más precocidad en la atención primaria, más fácil sería retornar o revisar toda la parte de oxigenación cerebral y retoma de la volemia de estos pacientes. Ahora, si todavía quedan dudas, si podemos reutilizar estas guías humanas una vez más porque nos falta evidencia o estudios muy específicos en perros y gatos, yo les dejaría muy tranquilos que sí podemos seguir con estas guías y con ellas vamos a tratar de conversar durante esta pequeña charla. Así que hay que tener cuidado porque cada país una vez más tiene sus características. Aquí para Brasil y también sé que en América Central y Sudamérica de forma general es muy frecuente que los dueños tarden mucho en llevar sus pacientes a urgencias. Y muchas veces, como en este caso, un gato que ha sufrido un mordisco con una fractura craneal importante, pero se tardó como 14 días en llegar a urgencias, porque en tesis estaría bien en su casa hasta que eso se forma un absceso importante que se rompe y entra en urgencias porque empieza a drenar líquido con pus de su herida, pero tenía un trauma craneal importante, con déficit cognitivo importante, y bueno, aquí ya se desarrolla el evento séptico y bueno, perdemos el paciente porque se retrasa demasiado en llegar. Así que los principios básicos tienen que involucrar el abordaje mínimo de trauma que la TLS y el ABC trauma ya en veterinaria propone, perdón, con el abordaje de vías aéreas, buena respiración y control circulatorio. Y claro, que en trauma de cráneo ya no hablamos tanto de la hora de oro, pero sí del minuto de oro. Es el sistema orgánico quizás más sensible de todos y necesita una anamnesis rápida para entender el origen, tipo de trauma, cómo ha sido el movimiento para generar la lesión cerebral y a partir de ahí buscar el abordaje secundario específico para el sistema neurológico y todo el monitoreo que es más específico del trauma craneal. Así que hay muchas acciones diagnósticas durante este abordaje que nos van a generar informaciones muy importantes. Por ejemplo, la triada de Cushing es extremadamente común para identificar clínicamente que un paciente evoluciona para hipertensión craneal y genera, por ejemplo, bradicardia con hipertensión arterial y la frecuencia respiratoria a veces bradnea, a veces tacnea, pero bradicardia con hipertensión arterial forma, juntamente con la alteración de la frecuencia respiratoria, la triada de Cushing que es tan importante desde el punto de vista clínico.
mismo que sea inconstante, si se suma a una disminución continua de la escala de coma de Glasgow, es extremadamente prognóstica. A partir de ahí, otras herramientas se van desarrollando con el tiempo. La presión intraocular podría reflexionar parte de lo que sería la presión intracraneal. Hay buenos estudios en camino y claramente en imagen el TAC y la resonancia siguen siendo patrón oro, son estándar. La ecografía de la vaina del nervio óptico va desarrollando, poco todavía publicado para perros y gatos, una diferencia anatómica muy importante para humanos, así que esto sí es más complicado de intentar trasladar de información humana pura con estas medidas para información veterinaria, así como el Doppler craneal. Así que desde el punto de vista diagnóstico mucho evolucionó, pero todavía sigue el TAC y la resonancia, las dos herramientas de imagen más importantes hasta el momento. Obviamente sabemos que esto involucra gastos, tiempo, anestesia y claro, el examen clínico. Muchas veces con una triada de Cushing es suficiente para determinar el aumento de la presión intracraneal. Perfecto. Así que bueno, la garganta un poco seca, seguimos adelante. La clasificación clínica entonces tendrá que seguir la escala de coma de Glasgow. Así que muchísima atención porque la escala de coma en veterinaria es diferente a la escala de coma en humanos. Vamos hasta 18 puntos. Y es demasiado importante entender que hay una separación entre 3 grados de alteración por la escala de coma. Los traumas más livianos, de 15 a 18 puntos, los moderados, 9 a 14, y los más graves, 3 hasta 8 puntos. Se afecta obviamente por hipotensión arterial, parálisis grave, sedación, pero es la manera más barata, más rápida, más importante desde el punto de vista prognóstico para seguir nuestros pacientes. Así que muchísima atención porque desde la publicación del doctor Simon Platt correlacionando Glasgow con la probabilidad de supervivencia, se nota claramente que estos pacientes hasta entre 3 y 8 puntos tienen una mortalidad mayor que 60%, entre 8 y 14 puntos más o menos entre 60 y 80% de mortalidad, y la escala de coma de Glasgow, entre 8 y 14 puntos la mortalidad es menor y la supervivencia es que mayor, cercano a los 80%, y la escala de coma de Glasgow entre 17 y 18 puntos es extremadamente correlacionada con buen pronóstico. O sea, cuanto mayor la escala de coma de Glasgow, mejor el pronóstico. Entre 17 y 18, prácticamente 100% de supervivencia. Entre 3 y 8, entre 60 y 70% de mortalidad. Y aquí al contrario, o sea, una curva entre mortalidad y escala de coma, un estudio más reciente, 2015, correlacionando de la misma manera la gravedad del trauma de cráneo con la escala de coma de Glasgow. La mortalidad empieza a subir, pero demasiado, a partir del momento que la escala pasa de los 14 puntos en dirección a los 8 puntos, alcanza como 30 o 40% de mortalidad, y ya entre 8 y 3 puntos la mortalidad podría llegar a un 50, 60 o 70%. Así que es muy importante entender, esto ya un estudio bastante más reciente, 2017, que Glasgow por encima de 14 estuvo presente en todos los supervivientes, entre 7 y 9 para los no supervivientes. Entonces se asocia con un resultado, un outcome, sea para 10 días o 6 meses, hay una correlación muy grande entre la escala de coma de Glasgow en perros y lo que va a pasar en las próximas semanas. 50% de los perros en este estudio con estupor grave y coma con Glasgow muy bajo. Así que muchísima atención en veterinaria. Si te dicen, mira, que mi paciente tiene un Glasgow 0, 1, 2 o mayor que 18 puntos, esto seguramente no es un buen médico veterinario, porque la escala está entre 3 y 18 puntos. Si te dicen, mira, mi paciente tiene entre unos 3 y 18 puntos de Glasgow, es un tipo bastante perezoso, sin ningún compromiso clínico. Ahora, si te dice algo entre 9 y 18, es posible que sea un buen profesional, pero cuidado, bajo 8 y el paciente no está entubado, es malo. Bajo 8, paciente entubado, seguro es un buen médico. Así que nunca permitan, y eso es otra vez más importante como punto de corte, todo paciente con trauma craneal
y bueno, también los pacientes sin trauma de cráneo, ¿ok? Glasgow bajo 8, entubamos nuestro paciente. Perfecto, no defienden la vía aérea, necesitan control de las vías respiratorias. Ahora, si te dicen, no pude calcular mi Glasgow porque mi máquina no está bien, cuidado, es un falso médico. Perfecto, así que atención con la escala porque no se compra máquinas, es súper rápido, muy prognóstico, demasiado importante y todo el equipo tiene que estar muy atento para entender la evolución de la escala de Glasgow. Aún más cuando también es un punto de corte para decidir o para convencer a la familia que es importante seguir con diagnóstico de imagen. Hasta las tomografías son correlacionadas con el nivel de escala de coma. Entonces, en los traumas de cráneo más livianos, aún así podríamos tener lesiones importantes. Según el PPD Lancet de 2008, sabemos que un sexto de los pacientes con trauma leve pueden tener lesiones importantes en el TAC. Así que todos los pacientes con Glasgow bajo 15 o con Glasgow sobre 15, pero que tengan, por ejemplo, vómito, pérdida de conciencia, la edad es más avanzada, el mecanismo de trauma fue un poco más grave, hay déficit neurológico importante o usan anticoagulantes. Estos son criterios muy importantes para convencer a la familia de que es necesario, sí, gastarse un poco más de plata con imagen y entender la evolución de estos pacientes. O sea, Glasgow bajo 15, TAC para todos los pacientes si es posible, y si está sobre 15 pero presenta algún signo clínico como estos, también deberíamos evolucionar la imagen. Como les decía anteriormente, la resonancia empieza a ganar un espacio gigante como diagnóstico y pronóstico en pacientes con TEC. Estudio reciente también, 2014, ya graduando entre 6 tipos de lesiones, nosotros podemos entender que hay una parte muy importante, casi la mitad de los pacientes con trauma de cráneo en esta situación, con lesiones muy graves. Y la resonancia puede encontrar lesiones que el TAC quizá no puede ser tan sensible. Obviamente es un examen un poco más caro, no se encuentra en todos los sitios, va ganando espacio, pero es importante entender por la literatura que hay ya maneras de clasificar el trauma de cráneo con la resonancia y que sí, es muy prognóstica, aún más pensando entre semanas y meses después del trauma. Hay correlación directa con la evolución clínica de estos pacientes hasta los 6 meses después del trauma y esto generado por esta clasificación de resonancia magnética. Algo interesante, que es algo que también nos damos cuenta un poco dentro del escenario clínico, que cuando vamos a la resonancia de los gatos, hay una diferencia interesante, aún más con este último estudio que les he enseñado. Comparado con perros, parece que gatos con el mismo tipo de lesión se afectan menos desde el punto de vista clínico, cuando sometidos al mismo nivel de trauma. Entonces, de este estudio con 30 gatos, full recovery en la gran mayoría de los pacientes, o sea, la recuperación completa o con pocas secuelas neurológicas, o sea, 21 pacientes evolucionaron bien y 9 han muerto o tuvieron signos clínicos extremadamente graves. Hubo lesión de parénquima en 20 pacientes de los 30 y en 8 de los que tuvieran muerte. Así que interesante entender que parece que hay mecanismos de compensación en los gatos que son diferentes de perros. Así que atención a las clasificaciones y a la manera con la cual visualizamos lesiones por imagen y tomamos decisiones con gatos o con perros. Algo me parece diferente. Así que el abordaje tiene que ser siempre empezando por vías aéreas, vamos a la buena respiración, a la circulación y también al neurológico. Acuérdense, es el cuarto paso del ABC del trauma. Rápidamente, aire sirve para examinar las vías aéreas por laringoscopia, clasificar por la escala de Cormack-Lehane y garantizar 100% de permeabilidad, esto sin aumentar la presión intracraneal. Acuérdense que cualquier obstrucción de vías aéreas va a aumentar mi presión intracraneana. Para generar buena respiración necesito mantener buenos niveles de oxígeno, buenos niveles de CO2. Inicialmente la oximetría y la capnografía nos pueden ayudar, pero obviamente necesito análisis de gases sanguíneos sí o sí.
Vamos a ofrecer oxígeno, pero acuérdense, sin estrés, porque también puedo subir la presión intracraneal. Evitamos sondas nasales más profundas, porque esto también puede aumentar la presión intracraneal. Garanticen la expansión torácica. Si hay que drenar el tórax, perfecto. Cualquier aumento de presión intratorácica aumenta la presión intracraneal. Muy importante entender que dentro del punto de vista circulatorio no queremos hipotensión. La hipotensión arterial es un desastre para la circulación cerebral, así que contenemos los daños, las grandes hemorragias, buscamos una vía vascular. También, si posible, sin estrés, y desde ahí reponemos volumen. Y acuérdense, el shock es el gran enemigo del trauma craneal. Y muchas veces estamos preocupados con drogas o con terapias dichas específicas para el trauma craneal, como vamos a discutir más adelante, sea manitol, esteroides, furosemida, y se nos olvida el tratamiento del paciente politraumatizado, donde la evolución ABC viene antes del D de deambulación y neurológico. Así que cuidado, pacientes, una vez más, Glasgow bajo 8, entubamos de inmediato. Si está con Glasgow sobre 8, pero pierden reflejos de defensa para vías aéreas, también se entuba. No pueden saturar bajo 90 por nada. Y la mitad de los pacientes con trauma craneal tendrán hipoxemia y acidosis. Cuidado también con la mala ventilación, así que hay que oxigenar bien, hay que garantizar la expansión torácica de forma adecuada. Como les he dicho, la presión arterial es un marcador importante de control del shock, así que siempre por encima de 90 milímetros de mercurio sistólico perros o 100 en gatos. La presión arterial media siempre por encima de 65, pero vamos a discutir que la presión intraabdominal genera un factor muy importante en esta decisión de presión media. Es la presión de perfusión la que nos interesa, pero ya más al final vamos a conversar sobre esto. Un único episodio de hipotensión grave en pacientes con trauma craneal dobla la mortalidad. Así que cuidado con los torniquetes para acceso vascular en yugulares, para contención mecánica con mucho estrés para acceso vascular periférico o para ponerse algún monitoreo invasivo. Cuidado con la parte circulatoria en estos pacientes. Muchas maniobras sensibles pueden causar el aumento agudo de la presión intracraneal. Podemos notar que en este paciente tenía como 20 de presión intracraneal y esto empieza a bajarse. ¿Pero por qué? Porque estamos moviéndonos con la cabeza o porque estamos haciendo un torniquete, en este caso específico un torniquete del cuello para sacarse una muestra quizás de la yugular, y esto puede doblar la presión intracraneal. Así que hipoxia, hipotensión, mala ventilación, mala gestión de la presión expiratoria final positiva, o sea, el mal manejo de la ventilación es capaz de aumentar muchísimo la presión intracraneal por aumento de presión intratorácica. Tos, paciente que se empieza a agitarse demasiado, gira el cuello demasiado, se dobla, aspira secreciones o está en posición Trendelenburg con la cabeza hacia abajo, todos son causas clínicas de aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, hay que proteger la columna de estos pacientes, generar buena ventilación y, como les comentaba, un paciente como este tiene una escala de Comer-Glasgow visible bajo 8, no defiende las vías aéreas, tiene una dificultad para respirar muy importante, necesita defensa. Lo único que necesita pues es tirarse el cuello un poquitín, quizá un tubo traqueal para que pueda ganar permeabilidad de las vías aéreas y no tener tanta dificultad para inspirar durante su ciclo respiratorio. Así que interesante notar, cuando doblamos el cuello de los pacientes, o sea, y no doblamos todo el cuerpo, triplicamos la presión intracraneal, ¿no? O sea que la cabeza tiene que estar neutra con todo el cuerpo. Perfecto. La evolución, o sea, una elevación de 30 grados es suficiente, pero notamos que simplemente el hecho de que nosotros doblemos el cuello del paciente triplica la presión intracraneal. Por lo tanto, como muestra el grupo del Dr. Kuo de Corea, en Veterinary Clinics de 2017, un dibujo muy interesante, súper simple, y que demuestra efectivamente cómo deberíamos subir o inclinar la cabeza de nuestros pacientes. Jamás poniéndoles un cojín bajo el cuello, y sí con una tabla o subiendo la mesa o algo del tema. Perfecto.
Otra vez más, compresión yugular, un torniquete súper rápido, salimos de 10 y vamos al 20. O sea, doblamos la presión intracraneal con la compresión yugular. Así que lesiones por mordiscos, por ejemplo, como en este paciente, con hinchazón del cuello, neumotórax, todo eso es un desastre circulatorio para el cerebro. Entonces, esos pacientes tienen que estar inclinados por lo menos 30 grados para que podamos mantener la presión un poquito más bajo control. Entonces, son situaciones donde siempre el cuello tiene que seguir la línea de la columna de estos pacientes. Hay situaciones en medicina humana, esta foto me la pasó el doctor Felipe Perillo, un gran amigo. Parte de las fotos vamos a cediendo los créditos al doctor que nos la envió, extremadamente grave, ¿no? Paciente casi a 90 grados para mantener su presión intracraneal un poco más bajo control, la gravedad extremada, así que son situaciones bastante desastrosas para estos pacientes desde el punto de vista respiratorio y alcanzan estas situaciones. Básicamente porque hay que respetar los principios de la fisiología cerebral. O sea, hay un contenido, hay una cantidad de sangre que entra y que sale. Este volumen intracraneal es fijo, como sigue la ley de Monro-Kelly, y dependiendo del volumen que vamos añadiendo a la cavidad craneal, la presión empieza a dispararse de acuerdo con su tamaño, porque es más restricto. Sabemos que la cavidad craneal puede expandirse, pero no tanto cuanto la presión abdominal. Una curva de presión de abdomen, por ejemplo, de presión, volumen, sería más o menos en este sentido. O sea, es mucho más fácil añadir volumen a la cavidad abdominal que a la cavidad, a la calota craneana, por ejemplo. Entonces, hay que entender que si cualquier volumen que empiece a aumentar es capaz de producir aumentos de presión muchísimo más grandes. Y por mucho tiempo, toda la terapia, por lo menos hasta 2003 prácticamente, estaba basada en el control agudo de la presión intracraneal. Por eso, por tanto tiempo, los esteroides, los diuréticos, los osmóticos, tuvieran su rol tan importante en la terapia de shock del trauma craneal, porque se pensaba que bajando muchísimo la presión intracraneana era suficiente para generar aporte sanguíneo y oxigenación al cerebro. Pero bueno, a partir de los años 2000, las publicaciones empiezan a demostrar que de verdad lo que nos importa es la presión de perfusión cerebral. Y esta se calcula como en cualquier otro compartimiento, disminuyendo la presión local del compartimiento de la presión arterial media, que sí tiene un papel, un rol muy importante. Por eso, la presión de perfusión del abdomen es la presión arterial media menos la presión de abdomen. Y la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media menos la presión intracraneal. Quizá tardamos mucho en entender que las terapias, las guías, tienen que seguir focadas en el ABC, manteniendo la estructura circulatoria hemodinámica de mis pacientes antes de pensar en disminuir la presión intracraneal. Pensamos, por ejemplo, con el uso de diuréticos, quizá se podría bajar un poco la presión intracraneal, pero también vamos a promover hipotensión, lo que sería un desastre circulatorio. A partir de ahí hay que entender, o sea, yo pienso solamente en un cerebro con buena resucitación si terminé mi ABC de forma adecuada. El ABC bien hecho genera una mejor respuesta de mi cerebro. No podemos separar la atención del trauma de cráneo del ABC del trauma como un total. Por lo tanto, esta secuencia es muy interesante para recordar que a pesar de que estamos tratando básicamente de este sistema neurológico, hay mucho que hacer desde el punto de vista de vías aéreas, buena respiración y calidad circulatoria. Podemos intentar resumir la parte terapéutica entre 7 Ns que nos podrían generar neuroprotección más fisiológica. Primero, ya comentamos un poco, normotensión. Les había dicho que la presión arterial media debería estar por encima de 65.
Esto siempre que la presión de abdomen sea cercana a cero. Casi nunca esto pasa en pacientes con trauma y ya sabemos que si no tenemos la presión intraabdominal y trabajamos con un número de PAM en toda la literatura, vamos a entender que el límite inferior de todas las otras poblaciones de 65 milímetros de mercurio sube a los 80. O sea que buscamos normotensión de 80 mediana en trauma de cráneo, sistólica de 90 o 100, si es perros o gatos, para evitar la falla o el fallo circulatorio cerebral en estos pacientes. Único episodio de hipotensión suficiente para aumentar la mortalidad en demasía. Así que tenemos que juntarnos y mantener el nivel de presión arterial de sistólica entre 90 y 100 para mantener la mortalidad un poco más bajo control. Nuevamente, si volvemos al guía de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, esta guía tan reciente que les traigo en esta clase, la recomendación más reciente para politraumatizados, otra vez más, presión sistólica 100 mínimo y PAM mayor que 80 durante las intervenciones para control de hemorragias y neurocirugía en pacientes con trauma craneal grave. ¿Ok? Así que los números siguen las guías súper recientes. La normovolemia es un temazo, ¿no? Esto necesitaríamos otras clases. Además, podréis volver a las clases de fisiología que hemos hecho hace unos meses explicando la importancia de la correlación entre el lado venoso con el lado arterial para la generación del gasto cardíaco. Así que cuidado, porque normalmente se nos olvida que las presiones se comunican entre los compartimientos. Y la presión intratorácica y la presión venosa central tienen un rol muy importante en el paciente con trauma de cráneo. Normalmente, las arterias y las venas que comandan la entrada y salida de sangre de la cabeza, principalmente las venas, logran constringirse o cerrarse un poco más para evitar la transmisión de la presión venosa central del tórax hacia el cerebro. En una situación normal, esto no causaría ningún tipo de efecto. La elevación de la presión venosa no se transmite al cerebro, pero la rotura de las barreras hematoencefálicas, cambios en la presión expiratoria final positiva provocada por mala ventilación junto con el trauma de cráneo alteran esta relación entre presión intracraneal y presión venosa central. Invierten lo que se conoce como efecto cascada o waterfall effect. A partir de ahí, cualquier presión venosa es transmitida directamente al cerebro. O sea, si nosotros hacemos una mala ventilación provocando mayor tiempo expiratorio, por ejemplo, manteniendo grados de presión intratorácica más altos, aumento de presión intraabdominal que convierte en presión venosa central, también se transmitirá directamente a la cavidad craneal. Entonces, cuando se trata de normovolemia, uno tiene que pensar que en todo el rato estamos comentando que el shock tiene que tratarse y uno de los pilares para el tratamiento de shock es fluidoterapia. ¿Qué cambiaría en el trauma cráneo? Pues antes de nada, son pacientes graves, aún más en este caso, epidemiología veterinaria, más aún politrauma, merecen su ABC muy bien hecho. Cambiaría el volumen total que podemos administrar, el tipo de fluidos, qué objetivos más tendríamos nosotros con los fluidos en trauma craneal. Pero la verdad es que los disturbios de volumen intravascular dependen mucho del politrauma que ha sufrido el paciente, si la pérdida total es mayor o no. Pero todos los disturbios electrolíticos, osmóticos, alteraciones neuroendocrinas que nos vamos a comentar un poco más adelante que perturban el metabolismo de agua y sodio pueden complicar el manejo de fluidos. Las alteraciones pituitarias, hipofisarias, post-trauma craneal puede generar un papel importante, un rol importante en los pacientes post-trauma craneal. Así que diría que la fluidoterapia no es solo importante en el momento ABC, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hasta diabetes insipidus se puede producir en pacientes con trauma de cráneo. Igualmente, siguen siendo terapia de primera línea para el momento ABC de un politrauma. Ahora, cuidado, quizá no sea tanto el volumen y sí el tipo de fluido que vamos a utilizar. Muchas publicaciones y muchas son bastante recientes, empiezan y siguen debatiendo, conversando
sobre el papel que hay entre manitol, salino hipertónico, salino hipertónico o ringelactato o lo que sea. Y es curioso y gracioso que el salino hipertónico empieza a ganar otra vez más espacio en la literatura. Parece en algunos estudios que para los pacientes politrauma con hipovolemia, el salino hipertónico sale mejor en algunos casos. Si los pacientes están euvolémicos, si vamos a usar ringelactato o salino para reanimación del choque hemorrágico con pacientes con trauma craneal, quizás no haya tanta diferencia. Uno o otro pueden funcionar bien. Así que atención, si hay politrauma con hipovolemia, quizá el salino hipertónico puede producir signos más interesantes. Si los pacientes parecen no tener pérdidas de sangre tan importantes, uno u otro, pero con volúmenes controlados. Muchos conocen el salino hipertónico 7,5%, pero cada vez más los protocolos más recientes sugieren hipertónica 3%, menos alteraciones graves en los niveles agudos de sodio, lo que es un problema para el salino 7,5%. Entre 4 o 5 mililitros kilo a lo largo de 10 o 20 minutos de bolo, suficiente para ganar espacio hemodinámico en estos pacientes descompensados. Interesante porque cuando comparamos estos pacientes en traumas muy graves, el salino 3% se porta de una manera muy interesante desde el punto de vista del balance de cloruro por la cantidad que es más pequeña y el balance de fluidos a lo largo del tiempo. Entonces hay menos retención de fluido en estos pacientes y el desarrollo de la inflamación es más controlado en los pacientes con salino hipertónico 3%. Si vamos a estudios un poco más recientes, modelos caninos, lo que es muy interesante, salino hipertónico comparado con ringelactato, por ejemplo, genera mejor protección cerebral para los edemas postraumáticos. Así que 3%, 5 mililitros kilo, entre 10 y 20 minutos, aún más cuando hay signos de hipovolemia y hipotensión importante. Ahora, si comparamos entre dos cristaloides que se utilizan en nuestra rutina clínica, como ringelactato y salino 0,9, pues ya nos parece que las publicaciones casi no quieren más convencernos de que el salino 0,9, porque es más isotónico, porque Ringer es hipotónico y podría producir un hinchazo cerebral. Esto no pasa en la realidad con los volúmenes cada vez más restrictos de fluidoterapia que estamos utilizando, menos problemas con la pequeña hipotonicidad de ringelactato. El problema son los grandes volúmenes que se utiliza de salino 0,9. Estos sí suben demasiado los niveles de cloruro, bajan el pH, producen acidosis hiperclorémica y van a generar problemas graves en nuestros pacientes. Así que parece que poco a poco ringelactato va ganando al salino 0,9 cuando se trata de estos dos cristaloides, algo que por tanto tiempo jamás pensaríamos que sería verdad. Hasta en los papers veterinarios, una vez más, trabajo del doctor Kendo Ku, Trauma de Cráneo en Veterinary Clinics 2017, súper interesante, o sea, algún soporte de literatura, porque la mínima cantidad de cloruro sódico, 0,9%, podría acidificar a estos pacientes y empeorar el desequilibrio ácido-base. Así que cuidado, quizá si con pacientes euvolémicos, si mi idea es tratar solamente con cristaloides más simples, actualmente vamos utilizando un poquito más ringelactato en estos pacientes y claro, midiendo sodio en estos pacientes para saber si es importante subir o bajar un poco más este electrolito. Así que sigue siendo un tema la cuestión de qué tipo de fluido vamos a utilizar en estos pacientes, pero igual lo que no cambia es saber que la hipovolemia mata a todos los pacientes, ¿no? Entonces, si nos equivocamos hacia arriba, quizá puede ser peor que dejar de hacer fluidos, que me parece que no es un problema en la mayoría de los servicios de emergencia. La mayoría piensa que un paciente politrauma, hipotenso, con pérdida aguda de fluidos, este sí necesita muchos fluidos y cuidado. Además, con toda la teoría novedosa del glicocálix, sabemos que velocidades no pueden ser tan altas, volúmenes no pueden ser tan altos. Cada vez más se utilizan vasopresores para subir la presión arterial. O sea,
una vez más el rol del salino hipertónico 3% sube cada vez más de importancia en un momento donde necesitamos menos volumen porque no queremos dañar el glicocálix de estos pacientes con altos volúmenes en altas velocidades. Queremos controlar la hipovolemia y la hipotensión, pero no queremos pasar del volumen total que deberíamos administrar de estos pacientes. Sé que es muy interesante entender que sea por extracción de oxígeno local en cerebro o sistémica, o en nivel de presión arterial, intracraneal, perfusión cerebral, gasto cardíaco, cuando comparamos salino 3% con rindia lactato en pacientes hipovolémicos, en este caso, estudio brasilero del 2006, Journal of Trauma, choque hemorrágico, salino hipertónico sale mejor. Quizá, otra vez más, pacientes euvolémicos, menos diferencias. Así que si hay pérdida importante, inflamación provocada por hemorragia, cuidado, quizá el salino hipertónico les ayude un poco más. Y aún más, si disminuimos la cantidad de cristaloides, rindiolactato o salino 0,9%, evitamos hemodilución. Y este es otro punto importante para discutirse. En situaciones normales, cuando la hemoglobina empieza a dirigirse para 7, 6, 5 gramos por decilitro, lo que pasa es que el cerebro empieza a dilatar su sistema vascular para atraer más flujo. Compensa anemia con aumento del flujo cerebral, extrayendo más oxígeno y trayendo más flujo hacia adentro de la cavidad craneal, lo que obviamente también aumenta la presión intracraneal. Pero un cerebro con rotura de la barrera hematoencefálica, un cerebro con lesión importante, parte de un flujo sanguíneo cerebral menor, desde el punto de vista que es un paciente en shock, con politrauma, con posible hipotensión, hipovolemia. O sea que el número inicial del flujo ya es menor. Si yo empiezo con hemodilución en estos pacientes, muevo mi curva DO2-VO2 hacia un punto de oxigenación crítica mucho más precoz. Así que estos pacientes no logran moverse en términos de abrir o cerrar la vasculatura cerebral con tanta velocidad y efectividad. Así que tengo menos flujo en un paciente con menos transporte de oxígeno, obviamente entran en hipoxemia con más precocidad. Así que empezamos a entender que estos números ganan una importancia, como también en otros pacientes críticos, la famosa guía con el trigger o el gatillo de transfusión cercana a los 7 de hemoglobina. Jamás dejen a un paciente con trauma craneal bajando su hemoglobina de 7 en ninguna situación. O sea, hay pocas situaciones donde restringiríamos transfusión en esos pacientes porque necesitan transporte de oxígeno. Así que cuidado con la hemodilución provocada por fluidoterapia mal hecha, sumada a, obviamente, la falta de oxigenación adecuada de estos pacientes. Este modelo canino producido por el grupo de la USP, del profesor José Otávio Auler, en Brasil, en la USP, también Journal de Trauma, modelo de perros, también nos muestra que hematocritos bajo 30 ya empiezan a aumentar la presión intracraneal. O sea, además de menos oxigenación, como les había comentado, cada vez que vamos acercando la hemoglobina a los 10, 9, 8, el cerebro empieza a vasodilatarse para buscar más flujo y eso aumenta la presión. Pues miren qué desastre, una hemoglobina baja transportando poco oxígeno. Y ahora estoy aumentando la presión intracraneal y reduciendo aún más el flujo de sangre hacia mi cerebro. Así que la relación directa entre no reanimar volémicamente a estos pacientes con tanta gana, ¿no? Y pensar que la hemodilución es un problema gigante. Y bueno, vamos a la recomendación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. O sea, una vez más, no dejen hemoglobinas bajo 7. Esto súper reciente, ¿ok? Así que el gatillo de transfusión en pacientes con trauma de cráneo, 7, un número desastre. O sea, ideal sería más o menos hemoglobina cercano a los 9 gramos por decilitro. No es un grupo
solamente de trauma de cráneo, pero trabajamos con pacientes graves y también nos dimos cuenta en nuestro estudio de 2008 que todos los pacientes con hematocrito entre 21 y 28 de hemoglobina a partir de 7 tenían sobrevida mucho más grande. Y si eran pacientes quirúrgicos, o sea, la necesidad de oxígeno parecía ser más grande. Y la mortalidad es 4 veces mayor en pacientes con hemoglobina reducida. Así que no sirve solamente para trauma craneal, pero sí que hay una importancia grande porque el sistema neurológico es bastante más sensible. Así que cuidado con las ganas de resolver la bulimia con cristaloides, bajando el transporte de oxígeno. Perfecto. Manteniendo el oxígeno por encima de 90 en análisis de gases, muy importante también, si esto es por ventilación mecánica, si esto es por oxigenación de soporte, cuanto menos estrés mejor, y todo depende de la defensa de vías aéreas de nuestros pacientes. Ahora, cuidado, la hipoxemia determina aumento muy grande de mortalidad. El CO2 tiene que estar en niveles de control. Actualmente se recomienda muy poco la hipocapnia para reducir la presión intracraneal, o sea, traer el CO2 cercano a los 25 más o menos milímetros de mercurio reduce bastante la presión intracraneal, pero también genera muchísima vasoconstricción con hipoxia. Así que hay que balancear entre no permitir jamás que el CO2 dispare de los 40 a 45, porque esto dilata el cerebro, aumenta la presión intracraneal de forma muy aguda, pero igualmente la terapia de hiperventilación en estos pacientes, de hiperventilación permisiva en estos pacientes, trayendo hipocapnia de 20 a 25, puede ser muy danosa porque produce vasoconstricción y isquemia cerebral. Entonces, cuidado con la ventilación y el papel, otra vez más, el rol de la ventilación mecánica en pacientes con TEC, con Glasgow bajo 8 es esencial. Diría que 100% de los pacientes con Glasgow bajo 8 deberían estar entubados en ventilación controlada, y pacientes entre 8 y 14 dependería de sus resultados de TAC y de cómo ventilan y cómo va su análisis de gases. Así que una vez más, Glasgow tiene correlación directa con mi conducta terapéutica. Así que nunca, jamás menos que 25, nunca más que 45. Subamos esto a la temperatura. Cuidado con el sistema neurológico una vez más, muy sensible. Si se calienta demasiado el metabolismo se va al techo, y esto con pacientes hipoventilados, hipercápnicos, hipoxémicos, acidóticos, hipotensos, es un desastre fisiológico. Siempre mantener bajo 39, ¿ok? Ahora, ¿hasta cuándo? ¿La hipotermia tendría un papel o algún punto importante en esto? Son pocos los casos. Volveremos a este reporte de caso 2009, donde se produjo por primera vez hipotermia terapéutica en paciente con Glasgow extremadamente rebajado, paciente trauma de cráneo por atropello, entre 33 y 35 grados de temperatura. Bueno, en este caso funciona, pero si vamos a las metaanálisis más recientes en humanos, se nota básicamente que el efecto no es lo mismo para pacientes con Glasgow sobre 14 y Glasgow bajo 14. Otra vez la escala de coma de Glasgow tiene que ver con mi conducta terapéutica. O sea que la metaanálisis más reciente, con todos esos estudios que están publicados desde el año 97, demuestran que los pacientes que tienen Glasgow bajo 14 pueden tener beneficio de hipotermia terapéutica, pero enfriar a un paciente con Glasgow sobre 14 sería un desastre y provoca problemas principalmente de coagulación. También el mantenimiento de la buena glucemia puede proteger el cerebro de acidosis. Niveles de control entre 90 y 150, entendiendo que cuanto mayor la glucemia de entrada, peor es el trauma craneal, peor es el pronóstico. Así que también, cuanto menor la escala de coma de Glasgow, mayor la glucemia, y esto genera una correlación directa. Sea perros, sea gatos, yo mantendría esos niveles entre 90 y 150. Quizás en los gatos se podría admitir algo más cercano a 200, 250 máximo de glucemia para evitar acidosis en estos pacientes.
La sal es algo que siempre trajo muchas dudas. Recientemente, esto no está publicado todavía, pero sale en un rato en estudio con perros demostrando que quizá la natremia no es tan prognóstica en perros como es en humanos. Pero yo diría que mantener la osmolaridad controlada, cercana a los 300, 310, es muy importante, porque la entrada y salida de agua en la cabeza puede controlar o determinar la deshidratación o el hinchazón cerebral. Así que si es necesario, vamos a utilizar salina hipertónica una vez más, podría 3%. En este caso, si es para mover el sodio, para controlar mejor la osmolaridad, pues el control sérico cada 6 horas podría poner salino 3% en infusión continua. Nunca aumentar más que 15 miliequivalentes por día, y para bajar tampoco permitir que se rebaje más que 10 mex por litro al día. Así que sí, hay que seguir el sodio, quizás no sea tan importante cuanto en humanos, pero es importante para mantener el agua controlada dentro de la cabeza. Algo que también llama siempre la atención desde el punto de vista de tratamiento es el control de convulsiones o la cantidad de convulsiones que están presentes con trauma de cráneo. Sí que hay estudios, cambian mucho los valores, estudios que dicen que hasta un 30% de los pacientes con trauma craneal van a tener algún grado de convulsión, otros que dicen que 10%, y que hay pacientes que no tendrán nada dentro del hospital, pero después del alta hasta un 7% tendrán secuelas con convulsiones. Sé que esto cambia estudio a estudio, pero interesante entender otra vez más el mecanismo. El estudio 2012 alemán del JAVMA nos muestra que los gatos que van a este estudio tenían una prevalencia de entre 0 y 5% de convulsiones. Chances muy pequeñas, hasta 2 años después del trauma. Pero bueno, estos gatos no tuvieron mecanismos de trauma graves, o los muy graves no han llegado al servicio de urgencias, además una muestra muy pequeña. Así que obviamente los gatos que participan de estudios donde hay muchas caídas de altura o traumas graves tendrán más convulsiones. Me gusta el estudio de epilepsia del año 2013 porque evaluó 1000 perros para epilepsia postraumática, pacientes exclusivamente con TEC y pacientes con otros tipos de trauma, y se nota ahí sí en una muestra bastante interesante, pues más o menos 7% de convulsiones postraumáticas en pacientes con TEC, 2% de convulsiones en pacientes con otro tipo de trauma, lo que nos lleva a acordarse que pacientes con politrauma sí que tienen algún grado de afección cerebral, ¿no? Casi un 15% de los pacientes con fractura de cráneo pues desarrollan convulsión, así que es un factor importante la presencia de fractura en la calota craneal de estos pacientes. Perfecto. Bueno, diazepínico sigue siendo elección juntamente con fenobarbital. Las dosis, no hay muchas novedades, nos quedaremos aquí entre ellas, pero si es necesario terapia de sueño, propofol y pentobarbital serían utilizados, y levetiracetam entra más recientemente como una buena segunda opción en estos pacientes. Así que para llegar a terapia de sueño con propofol y antes pentobarbital, si es posible, antes de propofol, levetiracetam es una muy buena opción. Entonces, diazepínicos no funcionan, levetiracetam con fenobarbital, y luego, si es necesario, terapia de sueño para controlar las convulsiones. Acuérdense que pacientes que convulsionan tendrán la temperatura más alta, y esto es muy malo para el cerebro. Como les comentaba, o sea, hay reporte de manejos de convulsiones que no se controlan. O sea, en este caso específico 2009, primer reporte de hipotermia terapéutica, cuando nada funcionó en términos de anestesia, de ventilación mecánica, sedación, pues todo fue necesario para bajar las convulsiones del paciente. O sea, ni el coma farmacológico ha funcionado. Tuvieron que bajar la temperatura al máximo para que las convulsiones dejasen de existir. Y desde el punto de vista de algunos fármacos, importante discutir el tema de los diuréticos y los antiinflamatorios, ¿no? Que son siempre muy polémicos. Ahora, acuérdense que no hablamos de diuréticos en pacientes con shock circulatorio. Entonces sería desastroso y es algo que no podemos hacer.
Acuérdese la curva clásica de Frank Starling. Y ya desde el estudio, la revisión de Allison Sandy en 2010, 9 años, con la revisión de Anesthesiology, no había evidencia para usar furosemida en pacientes con trauma de cráneo porque esto empeora la hipovolemia. Así que llevamos más de 10 años sin tocar furosemida en pacientes con trauma craneal, no genera ningún sentido. Pero su amigo mannitol siguió por tanto tiempo en discusión. Lo que creo que es algo novedoso, algo interesante para esta clase es que cada vez más, y otra vez, la escala de Coma-Glasgow es determinante. Las terapias accesorias son para pacientes cada vez más graves. Y ya la guía de 2016 de Brain Trauma Foundation dejó claro que mannitol era para pacientes graves o que sufren empeoramiento agudo de su condición clínica. Algunos estudios dicen Glasgow bajo 14, ya pensaremos mannitol. Pero hay muchas publicaciones recientes en humanos que dicen Glasgow tiene que estar bajo 8 para utilizar mannitol. Protocolo estándar, hasta 1 gramo kilo en bolos de 10 minutos, se puede repetir entre 3 y 6 horas, no utilizar en infusión continua. Entonces en estos casos podría hacerse 2 o 3 bolos hasta 1 gramo kilo, 10 minutos para pacientes en estas condiciones. Pero es interesante que la evolución de estas publicaciones nos demuestra utilizaciones diferentes. El grupo de San Pablo trabajó con pacientes con Glasgow 3. Glasgow 3 es el mismo Glasgow de una sandía, así que extremadamente grave. Y pacientes que han tomado casi un 40% de la dosis más, ¿no? 1,4 gramos en bolo rápido, en pushing intravenoso, 1 minuto, mejoran sus resultados, su outcome de 6 meses, 4 veces. De una mortalidad de 43% a una mortalidad de casi 10%. Es una pena, no se reproduzca tanto en otros estudios, pero sigue estando referenciada en varios protocolos. Actualmente, hemos tenido como 6 o 7 experiencias clínicas nosotros con mannitol dosis alta en bolo para pacientes con Glasgow 3. Y es impresionante como si, obviamente clínicamente, hay diferencias. ¿Okay? Pero nosotros nos hemos dado cuenta que todos los pacientes nuestros con Glasgow 3 que han mejorado con este protocolo de mannitol más agresivo necesitaban cirugía precoz. Eran pacientes con grandes hematomas, necesidad o afundamiento craneal. O sea, si tenéis pacientes con Glasgow 3 y utilizáis el protocolo agresivo de mannitol en bolo pushing rápido de 1,5 gramos kilo, cuidado, o sea, obviamente necesitamos imágenes de estos pacientes para definir cuidado cirúrgico. O sea, que yo lo veo mucho más como ganar tiempo en pacientes que están muertos, Glasgow 3, para tener más diagnóstico y entender cómo podemos ayudarles. Si vamos a otra vez más, metaanálisis importantes sobre tratamientos para este tipo de lesión cerebral, o sea, la de 2008 del British Medical Journal deja claro que el grupo control está mejor que el grupo con mannitol. O sea, entre pacientes donde no se determina el Glasgow, en la media, no se utilizaría mannitol. Ahora, también es una semana muy interesante para esta clase porque tuvimos como 4 o 5 estudios que han salido justo esta semana y nos están llenando de evidencias nuestra terapéutica para trauma craneal. Journal Veterinary Emergency Critical Care Society, pacientes, es un estudio piloto, o sea, solamente 3 pacientes, pero por primera vez comparando mannitol con hipertónico en perros. 30% de sus animales con escala de coma bajo 8, o sea, graves. Y de los pacientes con escala de coma bajo 8, 50% mortalidad. O sea, sigue como en los últimos 10 años, perros o gatos con escala de coma bajo 8, mortalidad por encima del 50%. Este estudio excluyó pacientes con menores que 6 meses, preñadas y pacientes que mejoraron con el abordaje primario del ABC. En este caso un 35%, o sea, atención, de estos pacientes sobran 3, o sea, 2 gatos y un perro, de 110 de todo el estudio randomizado.
¿Por qué? Se nota que un 30% mejora con el ABC. De los pacientes con trauma grave, Glasgow bajo 8, la mitad se muere. El estudio no quería trabajar con pacientes muy jóvenes, ni las perras preñadas. Así que sacando todos los pacientes nos sobran 3. O sea, miren la cantidad de indicaciones actuales para pacientes que tomarían manitol o hipertónico. O sea, menos de un 3%. O sea, esto es piloto, pero es muy interesante para entender que cada vez menos vamos manejando diuréticos osmóticos en nuestros pacientes con trauma craneal. Aún más, si el Glasgow está sobre 14, por supuesto, quizá un poco de dudas entre 8 y 14, dependería del TAC o la resonancia. Ahora, interesante entender que el manitol, porque se ofrece un aporte volémico, sube la presión intracraneal en algún momento con efecto rebote antes de normalizar. Y en este caso de este piloto súper reciente, la hipertónica 3% se portó mejor. Ahora, si vamos otra vez más, metaanálisis interesantes. Si vamos por presión intracraneal, parece que el hipertónico sale mejor que manitol en buena parte de los estudios. Si vamos a mortalidad, da igual. Nadie logró traer informaciones mejores. Lo malo es que, por ejemplo, si nos damos cuenta de los estudios randomizados, controlados, dobles ciegos, hay 4 de los más importantes, comparando manitol con hipertónica. Hay muy poco. Les diría que si pensamos en presión intracraneal, una vez más, pacientes hipovolémicos, vamos con hipertónica siempre. Y quizá el uso del manitol reduciendo cada vez y cada vez más. Vamos otra vez más a las guías recientes. Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Vamos a utilizar manitol solamente en pacientes extremadamente graves, con lesiones que son amenazadoras a la vida del paciente. O sea, no se usan osmóticos para cualquier situación de trauma craneal. Los esteroides, creo que mi tarea es mucho más fácil porque lleva ya recomendación nivel 1 de no utilización desde los años 2010-2012. Ya las guías de la tercera edición se lo decían y se confirma en 2016. Todo por el estudio CRASH 1 y 2, Lancet 2004, Lancet 2005, mostrando la diferencia en mortalidad importante desde el punto de vista de cantidad de gente, por más que digan 2% es muy poco, pero 5 millones de pacientes presentan TEC en Estados Unidos, 30 millones de pacientes presentan TEC en el mundo. En 10 años, una década, 100,000 personas en Estados Unidos, 600,000 personas en todo el planeta se benefician de no haber tomado córticos después de un trauma craneal. O sea que el protocolo con córticos en altas dosis para trauma de cráneo should not be used en la rutina. O sea, de ninguna manera es parte de nuestro protocolo. Así que muchísima atención. Cuidado también con los protocolos para cirugía o alguna anestesia general o sedación de estos pacientes, porque alotano, isoflurano, etcétera, con concentraciones por encima de 1,5 aumentan la PIC, y si sumamos esto a la mala ventilación, hipercapnia, hipotensión, pues ya, desastre total, ¿ok? La ketamina, muy ok, deseamos los opioides, les damos la bienvenida a los diazepínicos y evitamos alfa-2 agonistas. O sea, resumidamente lo que hay de anestesia analgesia con todas las dosis que necesitáis del estudio del profesor Fletcher del 2013. O sea, muy buena revisión también. Por el amor de Dios, no se usan antibióticos en trauma craneal. O sea, si no hay un evento séptico que no es tan frecuente, no se usa antibióticos preventivos en estos pacientes, no están indicados. Esto es por evidencia, por las guías. Por favor, cuidado, no se previene la entrada de bacterias utilizando antibióticos en estos pacientes. Cuidado con la nutrición. Pacientes con trauma craneal pueden tener más sangrado gastrointestinal.
tendrán problemas con la hipófisis. Necesitan requerimiento energético basal en los mínimos 5 días. Necesitan estimuladores del movimiento intestinal. Hay más chances de paresia gástrica y ilioparalítico en estos pacientes. Así que hay que proteger las ulceraciones con omeprazol y sucralfato. Es un cornerstone terapéutico. Es muy importante mantener el pH digestivo bajo control, porque estas poblaciones post-trauma de cráneo tienen más chances de tener problemas gastroentéricos importantes. Y obviamente, más recientemente se nota la importancia del evento endocrino post-trauma craneal. O sea, esto básicamente por lesiones de la hipófisis, del hipotálamo, sea adenohipófisis o neurohipófisis. 7% de la búsqueda en PubMed, Cielo y otras bases de datos, 7% de todos los estudios sobre hipopituitarismo o disminución de la función de la hipófisis se refieren a causa por TEC. O sea, si buscamos estudios en los últimos 18 años en PubMed, vamos a encontrar que de todas las causas de disminución de la función hipofisaria, 7% es por post-trauma de cráneo y 24% de los eventos tienen relación con diabetes insipidus y trauma de cráneo en estos pacientes. Además, una gigante relación con disfunción cognitiva, comportamental y neuropsicológica y menor performance cardiovascular, básicamente por disminución de la producción de hormona del crecimiento. En animales, muchas evidencias interesantes, igual, es relativamente difícil encontrárselo, pero bueno, porque la cantidad de pacientes con trauma en estas condiciones que superviven en un año de un hospital mediano en América Latina no es tan grande para que encontremos disturbios endocrinos con tanta facilidad. Pero en roedores se encuentra con TEC de repetición experimental, disminución de la secreción de la hormona del crecimiento y aumento de la inflamación y permeabilidad de la hipófisis e hipotálamo. Así que es interesante porque ya se describe en perros y gatos lo mismo con diferentes tipos de asociación, pero por ejemplo la IGF-1 que tiene relación directa con secreción de insulina y hipoglucemia es muy frecuente en estos casos de alteración endocrina en felinos. O sea que quizá un post-trauma de cráneo que maneje hipoglucemia sin control, alguien tiene que acordarse que quizá tenga algo que ver con el hipopituitarismo o el pan-hipopituitarismo post-trauma de cráneo. Puede haber hipotiroidismo central en conjunto simultáneo y una vez más diabetes insipidus es bastante frecuente. En perros se ve más hipercortisolismo aislado, pero también se encuentran pacientes con reducción de hormona de crecimiento y somatomedina en estos pacientes. Además, hipotiroidismo también. Perfecto. Interesante porque hay perros como este reporte de 2009 que presentan todo a la vez. O sea, panhipopituitarismo con hipoadrenocorticismo secundario, hipotiroidismo, deficiencia de hormona del crecimiento, diabetes insípido central, hipotermia sin control, todo resultado del daño grave del eje neuroendocrino entre adeno, neurohipófisis e hipotálamo. O sea, esto es importante porque muchas veces salimos bien del trauma craneal desde el punto de vista A, B, C y D y nuestros pacientes evolucionan mal en la hospitalización porque hay un disturbio endocrino que quizás muy poca gente conozca. Y empezando por el fin de nuestra conversa, acordarse que quizá ni todo en trauma craneal tiene que ver con la presión solamente de la cabeza, ¿no? Sabemos que las presiones se comunican y cuando el paciente presenta una presión de abdomen que sube de los 16 milímetros de mercurio, empieza a subir su presión intracraneal. Aumenta su presión venosa central, acuérdense que hay transmisión directa de esta región hasta el cráneo y la presión de abdomen tiene relación directa con el aumento de la presión intracraneal y acidosis. Por lo tanto, mantener la presión del abdomen perfundiendo más que 60 milímetros de mercurio tiene relación directa con lo que va a pasar con la cabeza de mis pacientes. No es el caso de esta charla, pero para acordarse que es una medida muy simple que se hace con sonda uretral a 1 mililitro kilo de salino
o cualquier otro cristaloide tibio en la vejiga urinaria de los perros, 0.5 mililitros en los gatos, y así hacemos medida con la columna de agua. Clínicamente, descomprimimos estómago, descomprimimos el colon con enemas, hacemos sedación, control del dolor, usamos procinéticos, inclinamos la cama. Si tengo una presión de abdomen muy alta, debería subir el abdomen y bajar la cabeza, haciendo algo como Trendelenburg. Pero bueno, si tenemos un trauma de cráneo, lo que quería era subir la cabeza y bajar el abdomen. Y así empieza la confusión. Lo que no puedo permitir es que pacientes que hagan aerofagia, por ejemplo, tengan una mala ventilación porque tienen un abdomen gigante y desde aquí aumenta su presión en tórax, que aumenta la presión venosa central, que aumenta la presión intracraneal. Hay una relación directa. Incluso en pacientes con trauma hay 2 grandes publicaciones mostrando pacientes que algunos sin craneotomía, otros que tuvieron que sacarse un trozo, una pieza de la calota craneal para bajarse la presión intracraneal y aún así tuvieron que hacerse una laparotomía. O sea, pacientes con trauma de cráneo, con hipooxigenación cerebral sin control, necesitaron abrirse el abdomen para bajar presiones de abdomen tan grandes cuanto 32 milímetros de mercurio. O sea, la relación directa entre lo que pasa en el abdomen y lo que pasa en el tórax. ¿Okay? En perros hemos publicado un reporte hace como 9 años de un paciente muy interesante que llegó con el cráneo abierto, o sea, por un trauma de atropello, perdió parte de su hueso del cráneo, Glasgow cercano a 8, 6, 7 entrada. Tuvo todo su abordaje ABC, tomó salina hipertónico, llegó a necesitar manitol, 12 horas hospitalizado, no había cambios. Nos dimos cuenta que tenía una presión de abdomen cercana a 20 centímetros de agua y reducimos su presión de abdomen y pocas horas después ganó conciencia. Entonces, tras todo un abordaje focado en el cerebro, alguien se acuerda que hay comunicación entre los compartimientos y estos pacientes podrían mejorar porque hay comunicación directa de la presión intracraneal, de la presión intraabdominal con la presión intratorácica, con la presión intracraneal. Así que si nos damos cuenta, la columna de agua de la presión del abdomen empieza a cambiar si nosotros cambiamos la tensión que se aplica tanto en tórax cuanto en abdomen. Y esto directamente es un espejo de lo que está pasando con el cerebro de nuestros pacientes, porque la presión intracraneal, y una vez más, siempre en los traumas de cráneo hay una pérdida de la compensación de las alteraciones de presión en tórax y abdomen, el cerebro empieza a sufrir demasiado. Entonces, quizá la idea de sacarse una tapa de la cabeza de nuestros pacientes era interesante. Hoy cada vez más se vuelve un procedimiento de última instancia porque hasta el abdomen se involucra en estos pacientes. Igualmente, si es necesario, porque el Glasgow sigue sin subir o empieza a decaerse muy rápidamente, no hay respuesta a ningún tipo de terapia osmótica, a la ABC, el tacto, la resonancia indican necesidad de cirugía precoz, tenemos que aplicar la craneotomía en algunos casos. Pero ojo, nunca hacerla pequeña, porque las herniaciones son la mayor consecuencia de hacerse una craneotomía menor. O sea, nunca utilizamos pequeñas retiradas. Otra vez más, gracias doctor Enzo Bosco y doctor Felipe Illo por la foto y el caso clínico que estamos presentando. Hay que sacarse un trozo bastante más grande de toda región frontal de estos pacientes y para que el cerebro gane espacio, ¿no? Si no, produciremos herniaciones. Si hacemos craniectomías, no vamos a mantener el hueso en estos pacientes, pero las craneotomías se pueden hacer en situaciones donde nosotros guardamos la tapa del cráneo en la cavidad abdominal
por 1, 2, 3 o 4 días hasta que se pueda devolver esta tapa a la cabeza del paciente. Así que es una opción para mantenerse el hueso y no tener que poner prótesis. Así que puede funcionar en humanos, funciona también con bastante frecuencia. El drenaje del líquido de nuestros pacientes es algo que tampoco se pensaba que podría funcionar, igual reservado para pacientes graves. Glasgow bajo 6, que empieza a decaerse por más de 12 horas, es una opción. Cuidado, el peor que puede pasar es herniación de estos pacientes. Así que cuidado con el drenaje, pero sigue siendo una posibilidad. Y el monitoreo de la presión intracraneal, poco indicado, pocos estudios en perros y gatos, muy costoso, muy invasivo, muy riesgoso, y con examen clínico adecuado, buena imagen y los niveles, por ejemplo, de presión intraocular, Doppler craneal, ecografía de la vaina del nervio óptico, mucho se está utilizando para correlacionar con la presión intracraneal. Y actualmente la resonancia magnética es lo más cercano que tenemos para no tener que estar invadiendo las cabezas de perros y gatos para monitoreo de la presión en nivel clínico. Así que esto no está indicado tampoco por las guías. Así que cuidado con vuestros pacientes. Yo diría que todo tiene que pasar en poco tiempo. En las primeras 24 horas deberían evolucionar bien. Si no, o están descerebrados o son pacientes con disfunción permanente o que se van a morir, o sea, no hay mucho que hacer. O cuidado, quizás sea la presión intraabdominal. O sea, pacientes que no ganen evolución con toda vuestra terapia adecuada deberían tener una de estas posibilidades. Y algo muy interesante, les indico, no sé en castellano qué nombre tiene, se llama concussion en inglés, en portugués se llama Un nombre entre gigantes con Will Smith, que trae el papel del doctor Bennett Omalu, ¿no? Que intentó describir la lesión continua del cerebro por golpes dentro de la liga de fútbol americano, ¿no? Ya era una lesión importante que se conocía la atrofia cortical en humanos que sufrían lesiones por boxeo, pero ya aquí en fútbol americano. Sufrió un montón de problemas con la liga americana, una película espectacular y interesante porque también empieza a producirse publicaciones en perros sufriendo lesiones traumáticas crónicas. Una publicación interesante de leerse, curiosa, pero bueno, bastante triste, de un perro que sufrió abusos de su dueño por varios meses y golpeos en la cabeza de forma continua, entra en urgencias con signos neurológicos muy importantes y bueno, cuando se nota que hubo trauma continuos, el perro presenta lesiones de atrofia cortical difusa bilateral con hemorragias crónicas subaracnoideas y es un paciente que vivió como años recibiendo pequeños golpes continuos produciendo trauma craneal crónico, que no es algo que vemos con mucha frecuencia. Así que es interesante notarse una vez más que lo que sale en medicina humana muchas veces se va acercando a nuestra rutina, sea para el bien, sea para el mal. Así que todo lo que es el protocolo, una vez más, se maneja desde el ABC. Yo diría que todo lo que es terapia osmótica, cada vez más reservada para pacientes graves, principalmente el manitol, nada de diuréticos, nada de corticoides, buen mantenimiento de circulación sin excederse con fluidoterapia, no permitir hemoglobina bajo 7 y quizá mantener una buena conversación entre vuestro equipo, porque el neurólogo entra en mi unidad y pide que la cabeza esté hacia arriba para preservar el cerebro. Pero luego nos damos cuenta que la presión del abdomen está aumentada y el intensivista pide que suba el abdomen y deje la cabeza hacia abajo. Así que quizás, cabrón, déjalo quieto y hacer el protocolo lo más simple posible, con menos cosas quizás, más clínica, menos fármacos, más atención, más ABC y más cuidados. Pero que hayas aprovechado lo máximo este montón de informaciones, literatura extremadamente reciente. Y bueno, sigue mi contacto intensivet@gmail.com y les espero en Brasil lo más pronto posible. Un abrazo y bueno, cuídense mucho. Chao.